Gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que está aquí entre nosotros a través de las redes sociales, por aquellos hermanos que lo verán más tarde y por circunstancias no pueden estar, Padre. Gracias porque eres un Dios misericordioso, eres un Dios bueno, eres un Dios bondadoso y solo piensas en nuestros bienes. Y a pesar de que todas las cosas a veces nos recuerdan de que no nos va bien, nosotros sabemos que siempre nos va bien, porque todo nos ayuda para bien. Mira las circunstancias de cada uno de nosotros, allá en Colombia, allá en México, allá en Cuba, allá donde sea que estén mis hermanos, aquí en España, en Valencia, en Tortosa, a cada uno de ellos, Padre, ayúdales en sus circunstancias, que puedan ver tu gloria cada segundo, en cada momento de sus vidas. Bendice la palabra de hoy, Padre, y que sea una palabra que traiga paz a nuestros corazones, porque tu palabra siempre viene para hacer un propósito, y uno de ellos es cambiar nuestras vidas. Mostrarnos quién es Cristo para que el Espíritu Santo pueda transformarnos de gloria en gloria. En el nombre de Jesús, y el pueblo dice amén, amén y amén. Mateo, capítulo 16, lo tenéis aquí, versículo 15. Mateo 16 y versículo 15. Vosotros ya lo leéis, pero la Biblia siempre tiene que estar encima, ¿eh? Un cristiano sin la Biblia es un cristiano indefenso delante de las tentaciones del mundo. Es facilísimo. La Biblia es la palabra de Dios, es la espada del Espíritu, Efesios 6. Sin la espada del Espíritu, ¿cómo vas a pelear contra el enemigo? Es imposible. La Biblia tiene que estar en la mano, en el cerebro, en el corazón, en el espíritu, en cada una de nuestras células. Ahí tiene que estar la Biblia. Y bienaventurado el que medita de día y de noche en esta palabra. Y vosotros, los que estáis ahí, el de detrás también, y el de, sí, tú también, el de al lado, sí, contigo estoy hablando, sí, muy bien. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? No yo, no, yo soy Dani, no, aquí está hablando Jesucristo. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Una pregunta muy profunda. ¿Él está a la misma altura que Dios? Hemos contestado esa pregunta. Hemos contestado que Él es la sabiduría que estaba en el principio con Dios, creándolo todo, a la misma altura que Dios. Hemos contestado que Él está dentro del seno del Padre, en la misma circunstancia que Dios, en la misma altura que Dios. Y ya estamos llegando casi a un acuerdo total en decir que Jesucristo, por lo que hemos visto hasta ahora, es Dios. Pero continuamos todavía en la búsqueda de esta respuesta. ¿Quién es Jesucristo? Hoy, hermanos, tengo un tema no sé si será muy extenso, pero es un tema bonito, porque vamos a ver cómo Jesucristo es unigénito del Padre y vamos a ver cómo Jesucristo a la vez es primogénito del Padre. Vamos a entender el significado de esas dos palabras y vamos a entender ese significado en la persona de Jesucristo. Y cuando hablo de la persona de Jesucristo, no estoy hablando del espíritu de Jesucristo, ni del alma de Jesucristo, sino de la persona completa de Jesucristo, que nació de una virgen llamada María, que creció en esta tierra, que murió en una cruz y que un día, a los tercer día, resucitó con cuerpo glorificado. Este es primogénito, este es unigénito. Y para entender esto hay que entender muy bien de qué Jesucristo estamos hablando. Estamos hablando de este Jesucristo, el resucitado, el que vino al mundo, el que nació de una virgen, con un cuerpo como el nuestro, pero con su espíritu y con su alma. Una persona, un ser totalmente completo. Este es el Jesucristo
que la Biblia le llama el unigénito y le llama el primogénito. ¿Me acompañáis? Juan, Evangelio de Juan. Es mi preferido. Siempre sale Juan en todas las predicaciones. Es muy raro que no salga Juan. Es mi preferido. Es el que más me gusta. Capítulo 1, versículo 18. La semana pasada hablamos de este versículo. Hoy no volveremos a repetir la parte donde el seno del Padre es donde está Jesucristo. No es donde se formó Jesucristo, ni donde se creó Jesucristo, sino que Él está en el seno del Padre. Es muy importante las palabras en la Biblia, ¿eh? En la Biblia no es un juego cuando se dice la mano derecha, cuando se dice el pie izquierdo, cuando se dice está, o estará, o estuvo, en un verbo según el tiempo, es muy importante, porque una palabra cambiada te cambia la doctrina. Una doctrina cambiada te cambia a Jesucristo. Un Jesucristo cambiado te lleva al infierno. Es así. Una palabra cambiada te cambia la doctrina. Una doctrina cambiada te cambia a Jesucristo. Un Jesucristo cambiado no te puede salvar. Aunque aparentemente parezca que sea el de la Biblia. Pero como te han cambiado ciertas circunstancias, resulta que el resultado es que tú tienes fe en otro Jesucristo. ¿Por qué? Muy sencillo. Vamos a leerlo. Juan 1, 18. Porque a Dios nadie le vio jamás. ¿Tú tienes fe? ¿En qué tienes fe? ¿Te has pensado? Cuando tú te dicen, es que yo soy una persona de fe, ¿en qué tienes fe? Es una pregunta muy profunda y que necesita una respuesta muy profunda. Tú tienes fe en una persona llamada Jesucristo, porque alguien te ha explicado quién es este Jesucristo. Y entonces en ti ha nacido la fe. ¿Correcto? Hasta ahí estamos de acuerdo. Vale. ¿Y los que siguen a Mahoma tienen fe en Mahoma? También tienen fe. ¿Por qué? Porque alguien les habló de Mahoma. Ellos creen que Mahoma estuvo en la tierra. Ellos creen que Mahoma es el profeta de Alá. Y también tienen fe. Y también tienen fe en Mahoma, no en Jesucristo. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Y los seguidores de Buda tienen fe en Buda? Van de rodillas, hacen ayunos, hacen oraciones. Todos tienen fe en Buda, los seguidores del budismo. ¿Alguien les explicó quién era Buda? ¿Alguien les dijo lo que hizo Buda mientras estuvo en la tierra? ¿Alguien les enseñó las enseñanzas de Buda? Y ellos tuvieron fe. Eso, hermanos, se llama doctrinas. Y nosotros tenemos fe en Jesucristo, porque nuestro Jesucristo está basado en unas doctrinas. Esas doctrinas que el apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo, cuida la sana doctrina, porque la doctrina te salva. Sí, hermano, la doctrina te salva. Porque de la doctrina sale Jesucristo, el verdadero Jesucristo, el que nació de una virgen, el que vivió en este mundo, el que se hizo pecado por ti y por mí, el que murió y al tercer día resucitó y que ahora está a la diestra de Dios Padre. Y que ese Jesucristo no es otro que el mismo Dios. No es que Dios se transformará en Jesucristo, no es que el Padre sea el Hijo, ni el Hijo el Espíritu, sino que Jesucristo es Dios a la misma altura que el Padre. Y los dos son uno. Junto con el Espíritu Santo son tres en uno. Eso es doctrina. Hay sectas que dicen que no, que Jesucristo es un arcángel. ¿Creen en Jesucristo? ¿Creen? Pregúntaselos. Pregúntale a los testigos de Jehová si creen en Jesucristo. Claro que creen.
Lo tienen clarísimo que creen, pero creen que es un arcángel. Creen que es un Dios menor, como dicen los mormones. Pregúntaselo a los mormones. ¿Sí creen? Claro. ¿Lo veis? Doctrina. Cambias la doctrina, cambias a Jesucristo. Cambias a Jesucristo tú mismo. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A cuál? Al unigénito de Dios. Tenemos que saber quién es el unigénito de Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, aquí ha salido, unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Qué significará unigénito Hijo? ¿Único? ¿El primer hijo? Porque tiene muchos hijos más, Dios. Porque es un hijo especial que Él tiene. O sea que Él es Padre de Jesucristo y Él está aquí, Jesucristo está aquí porque es el Hijo. ¿Esto es lo que significa? ¿Qué dice la doctrina? Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 12 al 15. Hermanos, hoy no es domingo. No voy con corbata. Es un estudio bíblico más cordial. Resulta que voy con pantalones cortos y me están achicharrando los mosquitos. Por eso si me muevo, no os asustéis, ¿qué es eso? Es que me están picando los mosquitos, una cosa seria. Debo tener la sangre muy dulce porque no pican a nadie, pero me pican a mí. Siempre me pican a mí. O sea que debe ser el tema de la sangre. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos al tema. Eso es más importante, el Primera de Juan, que los mosquitos y mis piernas que me están picando. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 12 al 15. ¿Seguimos leyendo? Seguimos leyendo. Seguimos leyendo. Nadie ha visto jamás a Dios. Lo mismo que hemos leído en Juan 1:18. Pero aquí, el apóstol Juan introduce una variante. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahora está hablando de amor y de Dios y de Jesucristo. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nos ha dado su Espíritu dentro de nosotros. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Es muy importante esta salvedad, porque podría decir el Padre ha enviado al Hijo. No, aquí dice el Hijo, el Salvador del mundo. Este pequeño detalle que el Espíritu Santo le inspiró al apóstol Juan cambia el significado de todo. Porque resulta que en Efesios capítulo 1, vamos a buscarlo. Versículo 3, por ejemplo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este está hablando el Padre que está hablando aquí, Juan, que el Padre ha enviado, este es bendito el Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea que allá arriba estamos bendecidos con toda bendición que se pueda uno pensar. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. O sea que este Salvador del mundo, del siglo XXI, resulta que ya estaba, ya existía y ya estaba esto antes del principio. Ya existía antes del principio. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo, según su puro efecto de su voluntad, según el puro efecto de su voluntad. ¿Lo veis? ¿Cómo nos predestinó? ¿Qué significa esto? Que Él preparó el Salvador del mundo. Esta es la predestinación. Él preparó el Salvador del mundo para que todo el mundo fuese salvado por Él. Pero tu tía no es salva. Y tu primo tampoco. Y el vecino del tercero, con las cosas que hace. ¿Y tú? ¿Eres salvo? ¿Cómo actúas? ¿Cómo vives? ¿Te guías por las emociones o te guías por la palabra de Dios? ¿Crees en la fe? ¿Tienes fe? Seguimos. Y nosotros, ya lo hemos dicho esto, hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Verdad que no ha dicho el Padre? ¿Por qué no ha dicho el Padre permanece en ti? Porque ha dicho, si tú crees y tú confiesas que Jesús es Hijo de Dios, Dios permanecerá en ti. ¿Pero por qué dice Dios? Porque no dice el Padre. Porque está hablando del conjunto de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cómo lo dijo Jesús? Os conviene que yo me vaya. ¡Ay! Se estiraban de los pelos los apóstoles. ¿Cómo es posible? Pero, Señor, ¿cómo te puedes ir? Es imposible. No, tranquilos. Os conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuere, no os enviaría otro consolador. Este otro consolador, Paracletos, el Espíritu Santo, cuando morará en vosotros, vosotros entenderéis que Él está en vosotros y que el Padre está en mí y yo en el Padre y yo en vosotros. Y entonces todos moraremos dentro de vosotros a través del Espíritu Santo. Es lo que está diciendo aquí. Entonces, el Hijo lo trata de Dios. Al Padre lo trata de Dios. Y implícitamente está tratando el Espíritu Santo de Dios porque es el que está morando dentro de ti. Porque en el versículo 13 nos dice en que nos ha dado su Espíritu. ¿Lo veis? Perdonad, ¿eh? Ay, me están achicharrando los mosquitos. Uy, Dios mío. Perdonad, es que no me hagáis caso. Es el último día y estoy un poco así, más así. Y no se vale reíros, no sé que no os riáis porque me están machacando los mosquitos. Seguimos. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece Dios y Dios en él. ¿Lo veis? Volvemos otra vez al Dios, el conjunto del Dios, que nos ha dicho, ¿cómo sabes tú que eres cristiano? Porque amas a tu hermano. Así de sencillo te lo dice Juan. Entonces aquí Juan nos está diciendo que el Hijo de Dios lo está tratando de Dios. ¿Lo veis, no? ¿Lo habéis entendido, verdad que sí? Está tratando al Hijo de Dios como Dios. En el capítulo 1, 18 de Juan nos dice el unigénito. Y este unigénito ahora lo está tratando aquí como Dios, como el mismo Dios. Yo quería explicar en un versículo qué significa unigénito. Porque la palabra es muy fácil. Unigénito es único en su especie. Eso significa unigénito. Es único en su especie. No sé, es que es difícil de explicarlo porque Jesucristo es el único en su especie, no hay ninguno más. Tú tienes un leoncito, hijo de un león, y no es un unigénito, porque ese no es único en su especie. De leoncitos hay muchísimos, hay muchos más. ¡Ay, los mosquitos! ¡Ay, perdonad! ¡Ay, me están matando! Perdonad, ¿eh? Y entonces Jesucristo sí que es único en su especie, porque no hay ninguno como Él.
solo es Él. ¿Lo entendemos eso? Lo entendemos eso, ¿verdad? Vamos a ver si puedo, a través de unos versículos, explicar unigénito bíblicamente sin darle mucha explicación y que lo podamos entender. Hebreos capítulo 1, acompañarme en la Biblia. Coger la Biblia, boli, papel, lápiz, todo lo que queráis. La Biblia. Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, nos hablaba por los profetas, nos hablaba por los sueños, nos hablaba a través de profecías, nos hablaba a través del mismo Dios que se presentaba delante del hombre. Y eso no significaba que el hombre fuese mejor porque Dios se presentaba delante del hombre. Tenemos muchísimos ejemplos de esto. Sin embargo, no es el caso de que lo sobrenatural que afecta nuestras emociones cambiará lo espiritual que estamos en nosotros. Esto es lo que es la enseñanza del Antiguo Testamento. Lo que cambia nuestro espíritu es la palabra de Dios, que es espiritual y que penetra dentro de nosotros. Es lo único que cambia nuestro espíritu. En estos postreros días, los postreros días empezaron en Pentecostés. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. En los postreros días, dice el Señor, así empezó hablando Pedro. Ahí empezó los postreros días de la humanidad. Y ya estamos muy cerca de que estos postreros días se acaben. ¿De acuerdo? Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Veis lo que está diciendo? Nos ha hablado a través del Hijo. Este término, el Hijo, tiene que tener algo especial, porque si estamos viendo que Él está a la altura de Dios y Él es Dios, porque de alguna forma la Biblia lo está explicando, ¿cómo es posible que todo el rato se le llame el Hijo y el Padre y el Hijo? ¿Y cómo es posible? Vamos a verlo. ¿A quién constituyó heredero de todo? ¿Y qué dice? Y por quien asimismo, ¿qué significa por sí mismo? Que por sí mismo el Hijo hizo el universo. No fue el Padre, fue el Hijo. ¿Lo estáis leyendo? No me lo invento, lo tenéis en vuestra Biblia. Hebreos 1:2. El cual, y ahora está explicando, ¿quién es este Hijo? El cual, siendo el resplandor de su gloria, ¿por qué es el resplandor de la gloria de Dios el Hijo? Porque Juan nos dice, a Dios no lo ha visto nadie. El unigénito Hijo, Él lo ha dado a conocer. ¿Lo veis? Esta es la gloria. Y la imagen misma de su sustancia. Cuando ves a Jesucristo, estás viendo al Padre, porque es la imagen misma de la misma sustancia que está hecho. Este papel tiene una sustancia, está hecho así, y este también, y los ponemos los dos, y esta es la imagen de este, porque son iguales, son idénticos. No es este mayor, ni este menor, no, son idénticos. Lo que pasa que a Dios no lo ha visto nadie, solo el unigénito Hijo que lo ha mostrado al mundo. ¿Lo entendemos eso? ¿Entendemos quién es Jesucristo? Seguimos. Ya sé que soy pesadito, ya sé que voy semana tras semana, pero cuando lo tendrás grabado en tu espíritu, cuando alguien vendrá a engañarte, tu espíritu te dirá, esa persona va equivocada. Yo sé quién es Jesucristo. Ese es prácticamente, básicamente, el objetivo de estos estudios, que nadie te puede engañar. De su sustancia, y quién sustenta todas las cosas. O sea que Jesucristo es quien sustenta el universo. Por eso el universo está donde está. Por eso la Tierra está donde está. Por eso la Luna está donde está. El Sol está donde está. Los átomos están donde están. Tus células están donde están. Porque Jesucristo te las sustenta. ¿Cómo? Con la palabra de su poder. Esta es la palabra de su poder.
no es una cualidad de Dios, que con la palabra de su poder dijo sea la luz y fue la luz. Génesis capítulo 1, versículo 3. Las cosas con la palabra de su poder. ¿Lo veis, no? ¿Lo veis, verdad que sí? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, aquí nos dice el objetivo del Hijo de Dios. ¿Por qué se le llama el Hijo de Dios? Aquí lo está diciendo el objetivo. Ahora estamos viendo el global de lo que significa unigénito. Esto es lo que significa unigénito, todos estos versículos. Hemos dicho quién es, primero cómo se le llama, cuál es su función, qué hace, y ahora te dice por qué es el Hijo de Dios. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, no del Padre ni del Espíritu Santo, sino por medio de Él. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, es que si se sentó a la diestra de la majestad, significa que la majestad está aquí y Él se sentó a la diestra. No, no significa eso, no. Lo que está significado que está en el mismo trono. En el mismo trono de la majestad, allí hay un hombre que se llama Jesucristo, que es 100% hombre, que es 100% Dios. Y os he dicho, allí hay un hombre de carne y hueso, en aquel trono. Allí hay un hombre. ¿Veis? Este es Jesucristo. Único en su especie. No puede ni haber ningún otro hombre en aquel trono. Unigénito. Único en sus genes. No hay ningún otro que sea único en sus genes. No hay ningún animal, ningún ser humano que sea unigénito, porque hay más copias, hay otros. No es único. Y además en los mismos genes de Dios. ¿Lo veis? ¿Seguimos? Seguimos un poquito más adelante. Estamos en Hebreos, versículo 11 y capítulo 11, versículo 17. Vamos a ver ahora a Abraham y el término unigénito. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Todos sabéis que Abraham era un abuelito de 100 años cuando tuvo un hijo y hacía 25 que se lo había prometido Dios. El viejecito, Sara, ya, bueno, no, imposible tener hijos, ya era una abuelita, pero Dios lo había prometido. Abraham lo creyó. Y tuvo un hijo, y cuando tuvo un hijo, bueno, para él era lo mejor del mundo. Era la promesa de Dios. Lo quería, lo adoraba, lo cuidaba, le enseñaba. Era su joya, lo tenía lo mejor de todo. Y entonces Dios le dice a Abraham, Abraham, sí señor, ¿me quieres? Hombre, si eres lo mejorcito que tengo en el mundo, ¿cómo no te voy a querer? Si me has dado un hijo a mi vejez, además a través de él se formarás un pueblo y a través de él vendrá la promesa de la salvación del mundo. ¿Cómo no te voy a querer? Muy bien, Abraham. Pues ahora coja a tu hijo, ves a tal monte y sacrifícalo en holocausto. ¿Qué? No, espera. ¿Tú quién eres? ¿Tú estás seguro que hablo con Dios o me he equivocado de persona? Vamos a ver. A ver, volvamos otra vez, porque no sé si he escuchado bien. Que tú me das un hijo a los 100 años y cuando tiene 17, 16 años resulta que me dices que lo lleve al monte y que coja una enramada, que crea una enramada y que lo sacrifique con un cuchillo allí. Y Dios le dice, sí, es lo que te estoy diciendo. Pues Abraham, ¿sabéis lo que hizo? Fue y lo hizo. Fue al monte a sacrificar a su hijo, al que quería con locura. Por eso fue probado Abraham. Por eso se le llama el padre de la fe. Mira, hermano,
escúchame, esto lo decía un pastor y me lo voy a copiar porque me encanta. Si yo tuviera que matar a mi perro para que tú fueras salvo, te vas al infierno. Ya te he dicho mi perro. Ya no te digo mi hijo. Pues yo, a mi perrito que quiero mucho, a mi perrito que yo quiero mucho, lo tuviera que matar, tú te vas al infierno. Eso te lo digo, pero así de claro. Sin embargo, Abraham, con 100 y muchos años, con un hijo que lo adoraba, él obedeció y lo iba a matar. Porque su Dios lo estaba probando. Estaba probando su corazón. Si era como el de mantequilla de nuestro amigo Adán, Eva, Eva. O si era un corazón conforme le gusta a Dios. Por fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. ¿Quién había recibido las promesas? Abraham. Y él ofreció a su unigénito. No era su primer hijo, ¿no? Él tuvo un hijo antes con Agar, que fue llamado Ismael. Pero con Ismael no llegaba la promesa. La promesa llegó con Isaac. Por eso se llama el unigénito, porque era único en su especie. ¿Qué especie tenía Isaac de especial? Que a través de él vendría la promesa. Ese es el unigénito, a través de él vendría la promesa. ¿Veis lo que significa unigénito? Único en su especie. Vamos a ver qué dice Zacarías. Zacarías capítulo 12 y versículo 10. Zacarías capítulo 12 y versículo 10. Aquí Dios mismo, Dios, hace una declaración. A ver quién lo coge. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y el pueblo dice, sí, Señor, queremos ese espíritu en nosotros. Amén, muy bien. Y mirad, dice, y de oración, y mirarán a mí, me mirarán a mí, dice Dios, a mí me mirarán, a mí. ¿A quién traspasaron? A ver, pero ¿no traspasaron a Jesús? ¿No le traspasaron la lanza? ¿No le traspasaron las manos? ¿No le traspasaron los pies? ¿Cómo? A ver, volvemos otra vez. Y me mirarán a mí, ¿a quién traspasaron? Entonces, ¿Dios se está poniendo al lugar de Cristo? ¿Cómo es posible esto? Y llorarán, aquí lo explica, cómo se llora por el Hijo unigénito. ¿Veis? Unigénito, Hijo unigénito. Dios está comparando al Hijo unigénito como Él mismo de su propia sustancia. Lo hemos leído en Hebreos. Unigénito, único en su especie. No hay ninguno más. La misma sustancia que Dios. Eso significa unigénito. Hijo de Dios unigénito, único. Pero este Hijo unigénito es un hombre y es Dios. Y está sentado en el trono. ¿Lo veis? Y mora dentro de ti y mora dentro de mí a través de su Santo Espíritu. Afligiéndose por él como si quien se aflige por el primogénito. Y aquí nombra ya al primogénito, o sea, el primero de la especie. Por ejemplo, Adán fue primogénito porque fue el primero de la especie. Pues yo cuando tuve mi primer hijo era mi primogénito porque era el primero de mi especie que continuaba. Es así. Vamos a ver. Vamos a ver si ahora entendemos por qué Dios le llama hijo. ¿Por qué se le llama hijo? Vamos a ver si lo podemos entender esto. Colosenses, capítulo 1, del 15 al 20. Va a acompañarme.
Colosenses, capítulo 1, del 15 al 20. Me están achicharrando. Vamos a ver. Él, ¿quién es Él? Jesucristo. Hay que poner las cosas bien. Cuando tú leas la Biblia, no corras, porque no te sirve de nada. Más vale despacito y entendido. Él, Jesucristo, es la imagen, ¿os acordáis la imagen, la sustancia? Del Dios invisible. Ya no lo veis, que lo tengo detrás. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Lo habéis entendido? ¿Lo veis? ¿Qué significa? Que este Dios, esta imagen, es la misma que esta que está escondida. No es que esta sea diferente a esta, es la misma. Tú cuando te miras al espejo, a no ser que el espejo esté defectuoso, no te vas a ver más gordo o más delgadito, te vas a ver cómo eres. En mi caso necesito 2 espejos, porque a veces con uno no entro. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es así, es la barriguita. Entonces, ¿veis lo que os digo? La imagen. No se vale reírse. Del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Aquí ya le está llamando primogénito de toda la creación. Primogénito significa que es el primero de toda la creación y que después de él se han creado muchos más. ¿O es un título que le ha puesto Dios a su imagen en la tierra, Jesucristo? ¿Es un título que le dice el primogénito de toda la creación? Porque en él, Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, todas fueron creadas en él. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, todo, tu lavadora, tu cocina, la mesa donde estás escribiendo, el sofá, la silla, las piedras, el agua, el mar, el aire, la vida, el espíritu que está dentro de ti, en él. Todas las cosas, no son algunas cosas, son todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Lo veis? Este Jesucristo que podemos ver, porque estuvo en la tierra, que es un hombre, que es la misma imagen del invisible, creó Él y para Él. Y Él, volvemos a la vez, ¿quién es Él? Jesucristo. Está hablando de Jesucristo todo el rato. El contexto, hermanos. Por eso las doctrinas no se pueden tomar de un versículo. El contexto. ¿Quién es este Él? Jesucristo. La imagen oculta está detrás. Jesucristo. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Él. La iglesia tiene una cabeza, Jesucristo. La iglesia es un cuerpo. ¿Cómo sabemos que somos un cuerpo? Por el amor que ha dicho Juan. En esto conocemos que somos de Dios, en que nos amamos unos a otros. Muy bien. Amarnos no es darnos un besito los domingos, ¿eh? No, hermanos. Eso no es amarnos, ¿eh? Amarnos no es saludar a tu hermano el domingo cuando vas a la iglesia. No. Amar a tu hermano, ¿sabes lo que es? Es cuando te llama por teléfono y te dice, necesito de tu ayuda. Y tú vas y le ayudas. Y aún más, amar a tu hermano es cuando tú ves que está sufriendo y vas y le ayudas. Y amar a tu hermano es cuando ves que has caído, vas y lo levantas. No lo criticas y lo pisoteas más, sino que vas y lo levantas. ¿Ves lo que es amar al hermano?
Y amar al hermano es llorar, reír y estar con él, a las buenas y a las malas. Y eso se tiene que notar. No sirve en secreto, eso se tiene que notar. Porque nosotros somos personas y las personas se tienen que notar. Cuando uno pide oración en el grupo, hermanos, por favor, ayudarme en oración, tengo un problema muy grave, me van a cortar la luz, me van a cortar el agua, tengo un niño pequeño a mi cargo. Eso fue, ¿lo sabéis? ¿Sabéis la historia? Nunca pidió nada, pero nosotros somos hermanos. Nosotros tenemos el amor de Cristo en nosotros. Automáticamente la Iglesia, el cuerpo de Cristo, se puso en acción y se consiguió ayudar a este hermano. No lo digo para vanagloria, lo digo como ejemplo. Como ejemplo. Si tú, que tienes, ves a tu hermano que no tiene, no te lo quites de tu boca, pero comparte. La Biblia dice que el primer ministerio es la familia. Tu familia no le puede faltar nada. Estás pecando, ¿eh? No te equivoques. Todo empezó con una familia. Luego viene el resto. Primero la familia. ¿Qué dice Santiago? Si tú no sustentas a tu familia, por muchas lenguas que hables, muchos gritos que des en la iglesia y por muchos saltos y mucho que te caigas al suelo, si tú, hablo contigo, contigo hablo, sí, contigo. Si tú haces todo eso y tu familia es segundo lugar, más vale que no vayas a la iglesia, porque dice Santiago que eres peor que los del mundo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Puedes buscarlo. Coge la concordancia, aprende a buscar en la concordancia, que a muchos os he enseñado en el seminario a utilizar la concordancia, y lo buscas y lo encontrarás. Y Santiago te dice, primero la familia, luego la iglesia, primero la familia, luego los hermanos de la fe, primero la familia, primero tus hijos, tus padres, tu casa. Ahora, dentro de esos primero, hay que compartir. Ahí entra el amor. ¿Lo veis, hermanos? Ese es Jesucristo también. Lo hemos leído en Primera de Juan. En que conocemos a Jesucristo, en que nos amamos unos a otros. Él, que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Primogénito entre los muertos. ¿Por qué? Porque ha sido el único que ha vencido a la muerte y está vivo sentado en el trono de Dios. Un hombre. Un hombre. Un Dios. Un hombre y un Dios, Jesucristo. Que resulta que es la imagen de este. Es el mismo. La imagen. ¿Lo veis? Vamos a ver. En este contexto que hemos visto, podemos decir que Jesucristo no significa que es el primer hijo, sino que es un título especial que Dios le ha dado, primogénito, de toda la creación. Es como un título, porque en el contexto no está diciendo que él ha sido creado primero y luego el resto, no, porque resulta que él dice que él ha creado todas las cosas. Este primogénito ha creado todas las cosas. Entonces le está dando un título. Por ejemplo, pues tenemos en el grupo, en la iglesia tenemos a nuestra hermana Madeline, pues ella es médica pediatra. ¿Su título cuál es? Médica pediatra. Su nombre es Madeline, pero tiene un título que es médica pediatra. Aquí Jesucristo tiene un título que es el primogénito de la creación, de toda creación. Este es su título. Pero Él crea y Él hace todas las cosas. Lo que pasa es que Dios nos quiere mostrar qué significa primogénito de toda la creación. Pues, por ejemplo, he dicho Madeline, pero podía haber dicho otro, que ahora no se me ocurre, es que no me ha venido nadie a la cabeza por decir un nombre
de lo que sea. Es que, por ejemplo, mi madre Conchita o mi padre Francisco pues ya están jubilados. Bueno, su título es jubilados, muy bien, muy bien. Miran la tele, pues están en el sofá, se lo pasan bien. Claro, su hijo les tiene que hacer las cositas de maravilla. No, es broma, es broma. No, 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 no es así, no es así. Es mi madre que es una máquina y lo hace todo. Seguimos. Primogénito significa con derecho a herencia, o sea, el de mayor rango. Eso es lo que significa, el de mayor rango. No es que debajo de él hayan otros, no, es que es primogénito porque es el de mayor rango. O sea, es Dios, claro, es que más rango que ese ya no hay nadie, ¿eh? Él es la imagen de la otra imagen, más y más no hay que esto, ¿eh? ¿De acuerdo? Eso lo vemos en el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio del primogénito de entre los muertos, claro, es el de mayor rango. ¿Qué es la cabeza? El de mayor rango. ¿Qué hace tu cabeza? Es la que piensa. Si te cortan la cabeza, pues mira, si tú le cortas la cabeza a un pollo, lo que pasará es que empezará a correr sin cabeza, pero luego al final se muere. ¿Por qué? Porque sin cabeza no tiene acción. Nosotros sin cabeza no tenemos acción. La iglesia sin la cabeza que es Cristo no tiene acción. Es el de mayor rango, es lo que está significando aquí. Ahora vamos a ver, Jesús es imposible. No puede ser a la vez primogénito como el primero y unigénito como único en su especie. Vamos a ver si lo entendemos esto. Jesús no puede ser a la vez primogénito, o sea, primogénito significa el primero. Hemos dicho primogénito. Y unigénito como único en su especie. No puede ser las dos cosas a la vez. No puede ser que Él es el primero de muchos hermanos. No puede ser. Si es unigénito, único en su especie, cuando se le dice primogénito, no significa que es como yo tuve mi primogénito que se llama Edgar y luego tuve otro hijo que se llama Helio. El otro hijo no es primogénito, mi primogénito es Edgar. Pero aquí yo quiero que entendáis que el título no significa es el primer hijo, es un título global que Dios le está dando. Juan 1.14 y Juan 1.18, ya lo hemos leído, pero lo puedo volver a leer rápido. Juan 1.14, siempre sale Juan, ¿veis? Como siempre sale Juan. Y aquel verbo que es del Juan 1.1, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el versículo 18, que ya lo hemos leído, a Dios nadie le vio jamás, sino que el unigénito que está en el seno del Padre, etcétera, 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 etcétera. Vamos a ver. Si tenemos una fábrica de coches, por ejemplo, la Ford, Henry Ford, 1906, el modelo T, el coche más popular que ha habido nunca, un coche que corría 20 kilómetros por hora, un coche que revolucionó el mundo. Y él tuvo una fábrica. Y un día salió el primogénito de esa fábrica. El primer coche. ¿Lo vemos? Muy bien. El primogénito de muchos coches en el plural. ¿Lo veis aquí? Sin embargo, cuando Jesús se habla de primogénito, se habla en singular. No es que haya muchos más como él, sino que se habla siempre en singular. Uno, primogénito, uno, primero y único. Y unigénito, único en la especie. Son títulos que le corresponden a Jesucristo, única y exclusivamente. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Ves? Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, que en todo tenga la preeminencia. Esto es lo que significa. Ya sé que soy pesadito. Gabriel me dice aquí único. Claro, Gabriel, sí, ya lo sé. Bueno,
Es el último, ya os lo he dicho, ¿no? Que es el último estudio bíblico desde Tortosa, Cataluña, España. Me voy a Cuba. Si es creación, si fuera Dios, ahora supongamos que haremos caso a los mormones y a los testigos de Jehová que dicen, bueno, es que Jesús es una creación de Dios, porque es que no para de llamarle el Hijo, el primogénito, el unigénito. Él es una creación de Dios. Entonces la pregunta es, si Él es creación, habría que borrar el verso 16 de Primera de Colosenses, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, y todo fue creado por medio de Él y por Él. Si Él es creación, ¿cómo puede a la vez crear? Es imposible. O eres Dios o no lo eres Dios, pero no puede ser las dos cosas. La potestad de Dios es crear. O sea, las cualidades de Dios una es crear por su sobreabundancia de Dios mismo. O creas o no creas. O eres creado o... ¿Veis? Como no puede ser que sea un ser creado porque a la vez es creador. Por favor, comentario. Por favor, oren por mí. Tuve un derrame cerebral, no puedo caminar y quiero ir a la iglesia. Juan Roberto Salvador Saldoval es mi nombre. Soy salvadoreño. Muy bien, José Roberto. Pues bienvenido a la iglesia. Tú ya no puedes caminar y tienes un derrame cerebral y oramos por ti casi a diario. Y te queremos como hermano. Y por eso el Señor ha permitido traerte la iglesia a tu casa. O sea, que da muchas gracias a Dios porque en estos momentos tienes la iglesia en tu casa. Te amamos, hermano, oramos por ti. Estamos a tu lado, sabemos tu problema, de verdad lo sabemos. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy en unigénito y primogénito. ¿Lo entendemos? No es que sea primero primero de todos, sino que es un título que él tiene primogénito. Unigénito es único en su especie. Son títulos divinos, no de hombres, divinos. Este Jesús está en el trono del Padre y es Dios. ¿Amén? Bueno, ¿qué os digo? ¿Qué os tengo que decir? A ver, ¿qué os tengo que decir? ¿Qué os puedo decir? No me voy para siempre. Es una temporada. Serán 3 meses. Estaremos predicando allí. Orar mucho por mí, por favor. Os lo pido, os lo suplico. Orar mucho por mí. No sé por qué tengo todo esto aquí en medio. Orar mucho por mí. Porque una cosa que vosotros tenéis que entender es que los pastores y las personas que están dedicadas a Dios son el punto de mira del enemigo. Porque lo fue Jesús. Jesús dijo, herirán al pastor y se dispersarán las ovejas. Y esa táctica es la que lleva a Satanás sin cesar. A todo aquel que es pastor le llegan las tentaciones, le llegan los ataques, le llegan las pruebas. Dios lo permite porque quiere probar ese corazón. Este es un poquito de mantequilla. No os tengo que engañar, ¿eh? Yo no soy Abraham, ni muchísimo. Este es un poquito de mantequilla. Entonces Dios lo prueba para ver si va transformando la mantequilla en un poquito algo más duro. Se convierte ya en queso, o en otra cosa, y así se va haciendo más duro y se convierte en un corazón como quiere Dios. Un corazón recto, pues un corazón para servir a los hermanos, un corazón como tiene que ser pues cualquiera de nosotros. Entonces, por eso llegan las pruebas, por eso llegan todo lo que nos llega. Os quiero mucho, de verdad, yo no sé cómo agradeceros a cada uno de los que estáis ahí, no sé cómo agradeceros, yo os visualizo, sé que estoy solo en este local, pero mi espíritu os visualiza a cada uno de vosotros, a cada uno, a George, visualizo a Amparo, visualizo a Lorena, visualizo a Gabriel, visualizo a Madeline, visualizo a Irma. Es que visualizo a cada uno de vosotros. No quiero dar nombres porque es imposible que me acuerde de todos, pero todos los llevo en mi corazón.
me veréis, continuaré haciendo los estudios. Yo no sé el costo que tendrá desde Cuba, no sé las posibilidades que tendré para hacerlo. A lo mejor serán estudios más simplificados, más cortitos, pero serán estudios. Bajo mis posibilidades, bajo las posibilidades que el Señor permita, lo haré lo mejor posible. No os dejaré huérfanos, tendréis los estudios, seré pesadito. ¿Quién es Jesucristo? Que nadie os engañe. ¿Vale, hermanos? Ya no veréis la cortina roja, tan peculiar, las lámparas blancas, el fondo azul, ya no lo veréis. Veremos otro fondo, veremos otras cosas, pero lo importante, más que ver, es escuchar. Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Cuidado lo que escuchas. Cuidado lo que escuchas. Porque lo que escuchas nace en fe. Doctrina, una palabra cambia una doctrina. Cuidado lo que escuchas. Si la Biblia dice blanco, no es gris, es blanco. Si la Biblia dice permanecer hasta el fin, permanecer hasta el fin. Jesús quiere lo mejor para ti, lo mejor. Y a veces la enfermedad es lo mejor para ti. No te equivoques. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios no hace nada equivocado, lo hace todo perfecto. Tus circunstancias, mis circunstancias son las que son porque Dios las ha preparado para mí y para ti. Solo hay que ser agradecido. Ir subiendo de gloria en gloria, de gloria en gloria. Y mostrándole a Dios, yo tengo fe en ti. Es que el corazón me va a 10.000 por hora, no tengo con qué pagar, tengo el COVID, he cogido una enfermedad, es que mi hijo ha marchado, es que mi hija... Yo confío en ti, aunque me vaya el corazón a 1000, Señor, yo confío en ti. Esa es la actitud, eso es fe. No, yo proclamo que voy a cambiar las circunstancias. ¿Eres Dios? ¿Acaso te crees Dios para proclamar y cambiar las circunstancias? Ni Jesús, siendo Dios, Padre, pase de mí esta copa. Si puede ser, le dijo, Padre, si puede ser, pero no como yo quiera, sino como tu voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase mi voluntad. Hermanos, os estoy dando una clase teología express, rapidísima, sobre el comportamiento de un cristiano delante de Dios. Hágase tu voluntad. ¿Que mi voluntad es que esté enfermo? Sí. ¿Por qué? Porque lo estás. Esa es su voluntad. ¿Que su voluntad es que sufras problemas económicos? Sí, esa es su voluntad. Y hasta que lo entiendas, esa es su voluntad. Y cuando lo entiendas y le des gracias a Dios por su voluntad, habrás crecido de nivel. Y entonces verás que lo más importante no son tus circunstancias físicas, sino tu nivel espiritual delante de Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Deja de proclamar, deja de confesar y ponte las pilas y empieza a dar gracias a Dios, empieza a tener una fe como quiere Dios que tenga la fe y entrarás en la doctrina correcta. Una palabra cambia la doctrina. La doctrina cambiada cambia a Jesucristo. Un Jesucristo cambiado al infierno. ¿Ves que esto no es tan para jugar? ¿Que esto es muy serio? Pero bueno, desde Cuba estaré ahí con vosotros, enseñándoos lo mismo, siendo pesadito. ¿Quién es Jesucristo? Que nadie os engañe. ¿Quién es Jesucristo?
Jesucristo es todo Dios, Jesucristo es todo hombre. No es un ser mixto, no es un ser creado. Era santo desde antes de nacer, como le dijo a María, el santo ser que nacerá en ti. Ay, el santo ser, no hay ningún santo ser si no es Dios ya desde un principio. ¿Lo veis? Ese es Jesucristo. ¿Qué es lo que quiere Jesucristo? Lo mejor para ti. Lo mejor para ti. Tienes que entenderlo, se te tiene que meter en la cabeza. Hermano Sandoval, José Roberto, se te tiene que meter en la cabeza. A ti se te tiene que meter en la cabeza. Gracias, Señor, porque a través de esta enfermedad me he acercado más a ti. Esa es la actitud. Y si Dios quiere, te sanará, irás a la iglesia y todo lo que Dios quiera. Si Dios quiere. No hace falta que yo lo proclame, ni lo grite, ni lo salte, ni me ponga a berrear. No hace falta. Porque gracias a esa circunstancia, tú hoy estás aquí, hoy estás buscando de Dios desesperadamente, porque Dios ha hecho que tú lo busques desesperadamente. Este es nuestro Jesucristo. Más vale que entres cojo al reino de los cielos, que tengas todo tu cuerpo y te vayas para abajo. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido por sus circunstancias, te pido por ellos, Padre, que tú estés con ellos todos los días, tal como tú prometiste en tu palabra. Yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin. Así, Señor, que ellos puedan entender, puedan comprender que tú estás con ellos, de que lo importante es que tú estás con nosotros. No hay nada más importante, no hay nada que tenga más valor en este mundo que tú estás con nosotros. Lo demás pierde el valor. La salud, el dinero, la economía, la familia, pierde el valor. Tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tempestad, la espada, la persecución, el hambre? Nadie nos puede separar del amor de Cristo. Nadie. Porque el amor de Cristo lo demostró muriendo en una cruz. Así que, hermanos, recibir toda la bendición del Señor que el Señor tiene para vosotros. Recibirla. El Señor os quiere dar todas sus bendiciones que están en los lugares celestiales. Ya os bendijo allí cuando aceptasteis a Jesucristo como vuestro Señor y Salvador. Ya os bendijo. Solo quiere que viváis en paz, en amor, en armonía, dedicándoos a vuestra familia, dedicándoos al Señor, dedicándoos a los hermanos. Eso es lo que quiere el Señor. Ayúdales, Padre, a entender. Ayúdales a entender, Padre, que tu paz es lo más importante dentro de nuestros corazones. Te pido por este viaje, que sea de bendición. Te pido, Padre, que tú sabes el futuro y sabes las circunstancias, que por favor me permitas, si es tu santa voluntad, que me permitas que pueda seguir predicando a mis hermanos en las redes y que pueda, siguiendo enseñándoles lo poquitito que tú me has enseñado, Señor. Por favor, si es tu voluntad, permítemelo, que a través de allá, de aquella isla, yo pueda continuar haciendo tu voluntad, Padre. Bendice a todos los que oyen esta palabra. Bendice a todos aquellos que les llegará esta palabra, para que esta palabra haga su obra en nosotros. Porque así la enviaste tú y la palabra hace su obra. Te lo pido en el precioso nombre, en el santísimo nombre, del unigénito Hijo de Dios, del primogénito de toda la creación, de nuestro Señor amado y Salvador Jesucristo. Por Él, para Él y mediante Él. En su nombre, amén. ¿Y qué dice el pueblo? Amén, amén y amén. Bueno, nos falta una cosa. Nos falta una cosa. ¿Lo sabéis lo que nos falta, no? ¿Lo sabéis, no?
que nos vamos. Y si el Señor no viene antes, el domingo a las 6. Adiós.